A continuación, seguimos con el simposio de Roche, algoritmo de tratamiento del cáncer de mama temprano, HER2 positivo, perspectiva del oncólogo. Quien estará a cargo de la moderación, el doctor Carlos Castañeda. Le doy el pase al doctor Castañeda. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Agradezco al laboratorio Roche por darnos soporte a esta actividad, al simposio algoritmo de tratamiento HER2 en cáncer de mama temprano, perspectiva del oncólogo y discusión de casos clínicos. Este formato bastante corto y dinámico de la Sociedad Peruana de Mastología. Tenemos el agrado de tener al doctor Evandro de Azambuja. El doctor Evandro es jefe del equipo de apoyo médico, equipo de promoción académica en el Instituto Jules Bordet en Bruselas, Bélgica. Ha formado parte del diseño de ensayos clínicos que han cambiado nuestros estándares actuales y es miembro además de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, la Sociedad Belga de Oncología Médica, y participa activamente en los consejos editoriales de la JCO. La verdad es que es conocido por todos los oncólogos clínicos y creo que no necesita mayor presentación. Le agradezco mucho, doctor Evandro, estar con nosotros y dejo a todo el público con usted. En la presentación del algoritmo de tratamiento en cáncer de mama temprano HER2 positivo. Ok. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Hay sido informado que tenemos un intérprete, por eso hablaré en inglés, ¿sí? Espera que voy... So, first I would like to thank the... En primer lugar, deseo agradecer por la invitación para conversar con ustedes acerca del algoritmo de tratamiento para el cáncer de mama precoz HER2 positivo para el año 2021. Estos son mis conflictos de intereses. Y el formato de esta sesión es, como manifestó el doctor Carlos, voy a discutir brevemente el algoritmo. Después de esto vamos a hablar acerca de algunos casos clínicos, tal como ha sido hecho anteriormente por el doctor Lombard. Entonces, tal como mostró el video al inicio de la presentación, entonces el algoritmo ha cambiado bastante en el cáncer de mama precoz HER2 positivo para estas pacientes. Entonces, si miramos el algoritmo en el lado derecho, entonces, ahora, ¿cómo decidimos cuáles son los pacientes en los cuales vamos a empezar o con una terapia neoadyuvante, por ejemplo, de inicio? Entonces, aquí en el lado izquierdo, estas pacientes que tienen un tumor clínico menos de 2 centímetros y que son negativas para ganglios metastásicos, estas pacientes son candidatas para cirugía de inicio. Después de la cirugía, si el reporte de patología confirma que la paciente tiene enfermedad en estadio 1, lo cual significa menos de 2 centímetros y negativo para ganglios, entonces esta paciente es candidata para utilizar paclitaxel 12 semanas y trastuzumab por 1 año. Si nosotros encontramos que la paciente tiene enfermedad en estadio 2 y 3, tumores mayores de 2 centímetros o con ganglios positivos, entonces estas pacientes son candidatas para recibir quimioterapia, que puede ser docetaxel, carboplatino o antriciclina taxano, con trastuzumab, y de tener ganglios negativos podemos utilizar pertuzumab en Bélgica, un bloqueo dual como se hace en el estudio Affinity. Si nosotros miramos hacia el lado derecho, estas pacientes cuyos tumores son mayores de 2 centímetros o en los cuales los ganglios son positivos, entonces estas pacientes son ahora candidatas para una terapia neoadyuvante, comenzando con la quimioterapia, docetaxel, carboplatino o antriciclina taxano. Usted puede conversar acerca de la quimioterapia de elección.
y trastuzumab pertuzumab. Las pacientes completan la quimioterapia neoadyuvante, van a la cirugía y luego, si la paciente tiene una respuesta patológica, lo cual significa que no hay tumor invasivo, ni en la mama, ni en los ganglios linfáticos, entonces estas pacientes son candidatas a continuar con esta terapia de HER2. Lo mismo que se ha señalado para el contexto neoadyuvante, con trastuzumab o con pertuzumab también. Si las pacientes tienen enfermedad residual, sea en la mama o en los ganglios linfáticos, estas pacientes son candidatas para recibir 14 ciclos, como en el estudio anterior. Entonces, aquí hay dos cosas para discutir antes de la discusión de casos. Entonces, ¿qué sucede con estas pacientes en las cuales la biopsia fue HER2 positiva, recibieron una terapia neoadyuvante, reciben 2 drogas en la quimio y van a la cirugía y hay enfermedad residual que es HER2 negativo? Entonces, todavía continuamos tratando a estas pacientes como si fueran HER2 positivas. Entonces, la paciente recibe todavía este tratamiento de caso de enfermedad residual. Esto es lo que se ha visto también en Sloan Kettering, donde se ha demostrado beneficio de TDM1. Esto debido a la heterogeneidad de los tumores. Otro tema a considerar es recibir prontamente en Bélgica el bloqueo dual con pertuzumab y trastuzumab, y esto podría reemplazar con facilidad a pertuzumab y trastuzumab intravenoso. Hay eficacia similar y seguridad similar. Entonces, estas son las dos cosas a tener en mente. Este es el algoritmo y entonces no sé si hay alguna pregunta hasta esas alturas y entonces pasaremos luego a discutir los casos con ustedes. Doctor Evandro, solo para el público, quiero comentarles que usted ha participado en el diseño de los ensayos clínicos que han incorporado la mayoría de las drogas. Entonces, va a ser un escenario bastante interesante para que todo nuestro público nos realice preguntas y obtener información de primera mano, ¿no? Ahora estamos mucho en el tema estadístico con revisiones a través de las sociedades en Perú y hay muchas preguntas en relación a la estadística también. Entonces, sin más, como ya lo mencionó, voy a pasar a presentar algunos casos clínicos del día a día. Son casos que vemos en nuestros centros. Estos son mis conflictos de intereses. El primer caso clínico es una paciente premenopáusica de 42 años. Es una paciente con un tumor en la mama derecha de 3 meses de evolución. Se realiza una resonancia magnética en noviembre del 2019 y se evidencia un tumor en la mama derecha de 4.5 centímetros, ganglios axilares de 2.4 centímetros, una ecografía y mamografía que también encuentran resultados similares, un tumor de más de 3.5 milímetros y los ganglios axilares compatibles, los sugestivos de metastásicos. La tomografía no encuentra metástasis a distancia. Se realiza una ecocardiografía con una FEBI en 71% y se realiza la biopsia. La biopsia muestra un carcinoma ductal infiltrante, grado histológico 2, TIL 50%, receptores estrogénicos 80%, progesterona 95%, HER2 positivo, 3 cruces, Ki67 en 22%. La biopsia truncul de la axila, metástasis ganglionar. En este escenario, doctor Evandro, ¿qué tratamiento neoadyuvante recomendaría? ¿Qué es lo que harían en Bélgica? This patient, since she has Esta paciente, como ha tenido ganglios positivos y un tumor mayor de 2 centímetros, clínicamente 4.5 y en el ultrasonido es 35 milímetros, esta paciente es candidata para un tratamiento neoadyuvante, como usted ha mencionado. Entonces, en nuestro centro
El tipo de quimioterapia que utilizamos es pertuzumab, trastuzumab, carboplatino y docetaxel. Ese es el tratamiento que nosotros elegiríamos para nuestra paciente. Recibiría 6 ciclos de neoadjuvante y luego la paciente iría a cirugía. Una cosa que podría conversarse acerca de esta paciente es una mujer de 42 años, entonces comenzar con Soladex durante la quimioterapia para proteger también los ovarios. Entonces, esto es algo que siempre se conversa con los pacientes. Se necesita una terapia endocrina lo suficientemente potente y con hacer el reinicio durante la quimioterapia con Soladex. Entonces, el paciente realizó terapia neoadyuvante, 6 ciclos de carbodocetaxel, trastuzumab, pertuzumab. Los estudios de reevaluación con resonancia, ecografía y mamografía mostraban una reducción de las lesiones y la paciente fue sometida a mastectomía y disección axilar el 4 de abril del 2020. El resultado patológico, carcinoma infiltrante viable NOS grado histológico 3 de 6.5 centímetros, bastante grande, sin infiltración vascular ni perineural, ganglios 0 de 25 y un residual cáncer burden de 2, categoría 2. En este momento, doctor Evandro, ¿cuál sería la conducta en Bélgica? ¿Qué nos recomendaría? It's quite surprising that the patient Es bastante sorprendente que la paciente tenga un tumor todavía después del tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y bloqueo dual. Entonces, estas pacientes, si nosotros miramos el estudio Catherine, esta paciente debe recibir TDM1. Es una candidata ideal, es joven, tiene bastante enfermedad residual y podemos mejorar entonces la sobrevida de 77% hasta 88% continuando con trastuzumab. Y si le damos TDM1 a estos pacientes, entonces estos pacientes deben recibir TDM1, debe recibir terapia endocrina. Yo pensé que se había hecho la ovarectomía, entonces ella puede recibir inhibidores de la aromatasa y también necesitaría braquiterapia. Ahora, si usted discute el tipo de quimioterapia, lo que nosotros decidimos, utilizamos docetaxel y carboplatino para estas pacientes con tumores mayores de 2 centímetros hasta 5 centímetros o con enfermedad de Neumann. Si la paciente tiene un tumor T3 o T4 o cualquier tumor en T2, todavía utilizamos antraciclinas para estas pacientes. Entonces, esa es la forma en la cual decidimos utilizar nuestra quimioterapia. Thanks a lot, Professor. That was a question from the public. Dr. Valencia asked, and you already responded, in which cases would you use anthracyclines in adjuvants? And the other question is, in which cases would you use and this is what you already mentioned. So, la primera ya se ha respondido. Antraciclinas las reservamos para enfermedad T3 o T4 o enfermedad de cualquier otro tipo. Si la paciente es candidata para neratinib, entonces no tenemos acceso a neratinib en Bélgica para comenzar. En segundo lugar, los estudios con neratinib no miraron este abordaje específico. Entonces, solamente hay información indirecta. Algunos expertos internacionales están considerando utilizar neratinib después de TDM1 para las pacientes, por ejemplo, que son enfermedades positivas para monorreceptores. Entonces, esto es más que nada opinión de expertos. No hay ningún estudio en lo cual se base esta toma de decisión. Many thanks, Dr. Silva Falcón also asked this question. One question, Professor Evandro. In any case, would you repeat the hormone receptor? La segunda, ¿buscaría usted criterios de heterogeneidad tumoral que describen en algunos estudios?
Yeah. We do, in Bordeo, we do as routine. I always, Nosotros lo hacemos como rutina. Siempre evaluamos si hay monorreceptores en la biopsia, ER, PR, y luego en la cirugía si es que tienen enfermedad residual. Eso es parte de nuestra rutina. A veces nosotros vemos algo de heterogeneidad, si es positivo a receptores hormonales, o si son negativos para receptores hormonales o HER2 positivos y luego HER2 negativos. Lo que nosotros hacemos para decidir nuestro tratamiento, como se ha mencionado en el algoritmo, si la paciente tiene enfermedad HER2 positiva de inicio con la biopsia y si hay tumor residual que es HER2 negativo, todavía la tratamos a estos pacientes como si fueran HER2 positivo en su enfermedad, puesto que es la forma más agresiva. Y nosotros pensamos que en el estudio de Catherine tenemos esta pequeña población de 78 pacientes que tenían esta situación y que todavía obtuvieron beneficio con trastuzumab. Entonces, siempre asumimos el peor escenario. Si tenemos receptores hormonales negativos y que se hacen positivos, o receptores hormonales positivos que se hacen negativos en enfermedad residual, todavía tratamos a estos pacientes con terapia endocrina. Entonces, siempre consideramos darles el tratamiento máximo que se pueda dar a estos pacientes para tratar de mejorar las tasas de respuesta. Dr. Fuentes asks, in this residual disease, would Este análisis de heterogeneidad también que queda pendiente. for the moment, we do not have any. Por el momento no tenemos ningún panel que utilizamos. Toda esta heterogeneidad se estudia en diferentes estudios de neoadjuvancia en enfermedades HER2 positivo y residual, tratando de entender el mecanismo de resistencia, porque algunos tumores responden y otros no. Entonces, pero esto todavía está bajo investigación. Lo que nosotros sabemos es que hay un estudio en los Estados Unidos llamado COMPASS, y la segunda parte del COMPASS es para aquellas pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad HER2 positiva, sin metástasis, ellas reciben taxanos y paclitaxel con pertuzumab, trastuzumab, 12 semanas, luego pasan a la cirugía y si tienen enfermedad residual, entonces son randomizadas para recibir TDM1 placebo o TDM1 tocatinib. Entonces, hay información de la enfermedad metastásica que si usted añade tocatinib, entonces se puede mejorar la respuesta. Entonces, estos estudios realmente, mirando desde este punto de vista, pueden hacer mejor que los TDM1 como agente único, pero TDM1 sigue siendo el tratamiento estándar. Hay otro estudio que compara TDM1 contra trastuzumab. Entonces, trastuzumab ha demostrado ser mejor que el TDM1 en el contexto metastásico como segunda línea y están evaluándolo en primera línea y también en el post-neoadyuvante. Pero hay estudios clínicos que todavía están en pleno desarrollo para la enfermedad residual, simplemente utilizar la TDM1. Muy bien, creo que seguimos con el caso clínico. Well, La paciente fue sometida a oophorectomía bilateral el 17 de julio, inicia inhibidores de aromatasa y luego continúa con TDM1 más inhibidores de aromatasa y recibe radioterapia. ¿A qué pacientes deriva radioterapia en estos escenarios? ¿Cuáles son sus criterios para enviar a radioterapia? Yeah, this patient has a big tumor. Esta paciente tiene un tumor grande, 65 milímetros, entonces esta paciente es candidata clara a radioterapia, o si tiene ganglios positivos. Entonces, en el equipo multidisciplinario siempre tenemos al radioterapeuta, entonces siempre discutimos esta situación y esta paciente, como tiene un tamaño grande el tumor, aún con los ganglios negativos, entonces es candidata. ¿Ve más la lesión primaria, el tamaño primario, o le importa más el tipo de respuesta, el tumor residual para conversar con la gente de radioterapia? Both. We take care of both. If she had a very big. Nosotros manejamos los dos temas, ¿no? Ella tiene un tumor clínicamente grande y aún cuando se haya reducido bastante, ella tiene respuesta patológica completa, entonces hablamos de radioterapia, pero todo depende del tamaño clínico de inicio. Hay una pregunta que yo quisiera enfocar.
acerca de las antraciclinas para estas pacientes que no tienen una buena respuesta, si vamos a considerar antraciclinas en este contexto. Entonces, nosotros no lo hacemos como rutina, ya que la paciente recibe carboplatino y quimioterapia, y hay un estudio que va a comenzar auspiciado por el Grupo Internacional de Mama, llamado el Decrescendo, y es para los pacientes con tumores entre 1.5 y 5 centímetros, negativos para ganglios, negativos para receptores hormonales también. Entonces, estas pacientes van a ser tratadas con paclitaxel y docetaxel durante 12 semanas y con bloqueo dual, pertuzumab, trastuzumab, van a la cirugía. Y si tienen respuesta patológica completa, continúan con estas drogas HER2. Si tienen enfermedad residual, recibe RCB2 o 3, los oncólogos pueden discutir darle antraciclinas a estas pacientes como parte de la quimioterapia seguida por TDM1. Pero esto es porque estas pacientes han recibido quimioterapia de inicio. Con 6 ciclos de docetaxel y carboplatino no estoy tan seguro de si discutir esta, pero si tiene un curso corto de solamente taxanos en estas pacientes, quizás es algo que se pueda considerar. En áreas del tiempo, pasamos al segundo caso. Este es una paciente posmenopáusica de 55 años con un tumor de mama izquierda de crecimiento de 1 año. Los estudios mostraron ecografía, mamografía izquierda en agosto del 2020, un tumor de 2.8 por 2.9 centímetros, ganglio axilar de 19 milímetros con cortical de 8 milímetros. La tomografía no mostraba metástasis y una FEBI adecuada en la ecocardiografía. La biopsia mostraba carcinoma infiltrante NOS con patrón lobulillar grado histológico 2, receptor de estrógeno 90%, progesterona 0, HER2 positivo, débil e incompleta en menos del 10%, un KI67 en 60%. Una biopsia core del ganglio axilar, metástasis de carcinoma. Esta paciente inicia neoadjuvancia con ACE por 2 ciclos y llega el resultado de una inmunohistoquímica generada directamente por patología. Había alguna incongruencia que ellos encontraron y decidieron hacer la inmunohistoquímica en el ganglio axilar. Encuentran receptores de estrógeno 95%, progesterona 0%, HER2 3 cruces, tinción circunferencial de membrana completa e intensa en más del 10%, KI67 en 80%. Continúa con ACE por 2 ciclos, dosis densa, ecografía de la mama del 27 de octubre, al acabar justo los ACE, una reducción del primario, pero se mantenía una lesión de 2 centímetros, solo había reducido de 2.8 a 2. Y la adenopatía aún estaba presente en la axila, pero con una cortical menor. Con una respuesta a imágenes que no era favorable, inclusive a dosis densas, se decide dar carboplatino o cetaxel trastuzumab por 4. No contaba por temas extramédicos para pertuzumab en esta paciente, o sea, solo podíamos utilizar trastuzumab como terapia anti-HER2. ¿Qué hubiese hecho doctor Evandro en este escenario? What I would choose today would be to Lo start. que yo elegiría sería comenzar con docetaxel y carboplatino, sobre la base del tamaño del tumor y de los ganglios linfáticos. Aquí es interesante observar que después de 4 ciclos no tenía una buena respuesta. La respuesta fue mínima, entonces darle más quimioterapia, y yo creo que como no se le puede dar pertuzumab a esta paciente por X razones, entonces yo creo que docetaxel carboplatino podría ser un buen abordaje. Entonces esto es algo a considerar, pero si fuera tratada aquí, entonces nosotros iríamos por bloqueo dual pertuzumab, trastuzumab y una quimioterapia con taxanos. Ese sería nuestro abordaje. Ultrasonography. Y un ganglio con una cortical que se había quedado en 2.3 milímetros. La paciente sometida a mastectomía y ganglio centinela, respuesta patológica completa en ambos. Yeah, this is interesting.
I've seen that the previous patient we had a Yo creo MRI. que en la paciente anterior tuvieron resonancia, pero aquí en esta paciente no se tuvo una resonancia. Entonces nosotros tendemos a seguir a nuestras pacientes con una resonancia, desde que la evaluación de este caso es mejor que la eco. Es bueno ver que la paciente tuvo una respuesta patológica completa, eso es muy bueno para ella. Y las imágenes para nosotros son preocupantes porque no pareció haber respondido en la mamografía o en la eco. Entonces, si pudiéramos tener una resonancia, consideraríamos la resonancia para seguir esta paciente. Y esto es una suerte de caja de herramientas que esto fue publicado en Lancet del año pasado. El primer autor es Peter Doix. Entonces se reunieron los oncólogos y radioterapeutas y emitieron estas recomendaciones para el abordaje neoadyuvante, y la resonancia todavía sigue siendo las mejores imágenes a utilizar en este contexto de neoadyuvancia. Hay sector público y sector privado. Yeah. Pero eso es. Ahora, me llama la atención, a la espera de las preguntas, me llama la atención la inmunohistoquímica en la axila. Hace una semana escuché una discusión en la Sociedad de México que invitaban a Eva Ciruelos y presentaron un caso también con inmunohistoquímica en la axila y que cambiaba el ER2 exactamente, bastante parecido a este. ¿Usted en qué casos recomienda hacer la inmuno nuevamente en el ganglio axilar? ¿Algún escenario o en ninguno? Normally you don't do any immunohistochemistry in the lymph nodes. Normalmente no hacemos inmunohistoquímica en los ganglios linfáticos, evaluamos el tumor primario. Entonces, si tenemos tumor de la biopsia inicial de la mama, entonces podemos reevaluar, pero de otro modo podemos tratar a esta paciente con terapia endocrina basada en lo que hay en los ganglios. Yo creo que eso es confiable. En espera de preguntas, para este caso, ¿cree que este cambio de fenotipo tenga alguna relevancia clínica? El ensayo, por ejemplo, el B31 de adyuvancia, que luego se comparó el primario con a nivel central y a nivel local, había 18% de casos que no correspondían a ER2 positivos, sino que eran negativos, y aún así había beneficio de trastuzumab adyuvante, ¿no? Luego no se confirmó en los estudios prospectivos que seguían, pero ¿cree que puede explicar esta diferencia en los fenotipos en el beneficio a trastu en algunos estudios con ER2 negativo? Yeah, actually, we do not use. Bien, nosotros no utilizamos en ningún caso en enfermedad HER2 negativo, entonces no he participado en ninguno de esos estudios, y yo creo que esta discordancia fue más al inicio, cuando no estaban acostumbrados, no había tantas acreditaciones y no había estas guías claras. Ahora tenemos estas guías claras que han sido revisadas por lo menos 2 o 3 veces. Entonces yo creo que esta discordancia con HER2 negativos y con laboratorios certificados, entonces tenemos HER2 positivo contra HER2 negativo, es lo más común. Entonces tenemos la inmunohistoquímica, tenemos técnicas específicas, y la posibilidad de resultados equívocos disminuye bastante. Entonces yo creo que no tenemos gran cosa de estos casos. Pasamos al siguiente caso. Hay una pregunta adicional, pero there's an additional question, but we'll place it for the next case. Paciente mujer de 49 años. This is a 49-year-old woman, last period 6 months ago. Resonancia de mama, tumor de mama izquierda de 32 por 38 milímetros, un ganglio muy pequeño, de 5 milímetros. Eco y mamografía del 15 de marzo, tumor izquierda vascularizado al Doppler de 35 milímetros y un ganglio con una cortical de 4.1 en el límite. Tomografía no metástasis, ecocardio con FEBI en 71%, la biopsia. Carcinoma
infiltrante NOS, grado histológico 3, receptores de estrógeno 5%, progesterona 50%, ER2 y KI67 en 50%, el truco de la axila negativa. En este escenario, doctor Evandro, tratamiento neoadyuvante en Bélgica. Yeah, she has a tumor de Ella over tiene un tumor de casi 4 centímetros y que tiene un ganglio positivo. Sorry. Negativo. Okay, but Con ganglio negativo. Entonces, aún con ganglios negativos, ella tiene casi 4 centímetros en el tumor. De acuerdo con la resonancia, esta paciente claramente es candidata para neoadyuvante, ofrecerle la quimioterapia neoadyuvante. Una cosa que no hemos discutido, no hemos visto en los casos, es marcar la lesión antes del tratamiento neoadyuvante. Yo creo que es importante entonces subrayar esto a las personas que nos están escuchando, debido a que se necesita ir y poner un clip o un tipo de marcador en el tumor, debido a que si se quiere hacer una cirugía conservadora, se necesita identificar dónde está el tumor para estas pacientes y obtener así una buena respuesta. El paciente recibe carbodotaxel Trastuzumab por 6 y luego la resonancia, la eco y la mamografía de agosto no muestran enfermedad residual. El doctor Guillermo Valencia pregunta si es que en este escenario se podía obviar el pertuzumab. Creo que en Europa tienen también por los ganglios, compromiso ganglionar o no, el uso, ¿no? Yeah, if you look into the Si nosotros miramos el estudio Affinity, las pacientes que se benefician de este bloqueo dual tienen enfermedad positiva en ganglios, y esta paciente, si no recibe el neoadyuvante o como parte de este tratamiento con este bloqueo dual, yo no daría esto en el contexto adyuvante. Tiene ganglios negativos, tiene respuesta patológica completa y todavía tiene enfermedad con ganglios negativos, entonces yo no veo por qué debemos aumentar el tratamiento para estas pacientes, simplemente continuar con trastuzumab. Okay. La paciente alcanza respuesta patológica completa y continúa solo con trastuzumab y radioterapia, inhibidores de aromatasa. Yeah, this is important that you mentioned to control estradiol for those patients. Es importante mencionar que se controla el estadio en estas pacientes. Tiene 49 años de edad, entonces la última regla ha sido 6 meses atrás, entonces probablemente va hacia la menopausia, pero necesitamos controlar para ver si es que estradiol no va a subir después de la quimioterapia, debido a que es bastante joven todavía. Patricia Rioja también nos preguntaba sobre el uso del pertuzumab en adyuvancia en estos casos, pero creo que ya lo contestó. Paso ahora al siguiente caso. Esta es una paciente mujer posmenopáusica de 53 años. Es una paciente bastante demandante, muy demandante, y ella participa en el tratamiento. Ella da unas opciones e insiste en sus sugerencias, ¿no? Es una mujer con un tumor en la mama izquierda de 2 meses de evolución, tiene una resonancia, ecografía y mamografía de mama izquierda en agosto del 2020 que encuentra lesión multicéntrica de 7.6 centímetros sin compromiso de la piel, ganglios axilares de 1.8 centímetros con engrosamiento cortical, eran metastásicos clínicamente. No se realiza, la paciente decide que no quería proceder con una biopsia, no había metástasis a distancia, una ecocardiografía con una FEBI en 69%. ¿Cuál sería su conducta, doctor Evandro, en este caso? También la cuadripleta, trastuzumab, pertuzumab, carboplatina o cetaxel. Yeah,
I would go for dual blockade because of in Belgium you can Yo iría por el bloqueo dual. En Bélgica solamente usted puede utilizar pertuzumab como un adyuvante si tiene enfermedad con ganglios positivos. Entonces, yo iría por el bloqueo dual en este caso. Is there any biomarker that would help you to decide how intense should be neoadjuvants in the presence of this pills Ki-67, or independently from this? Is the standard always complete therapy with the 4 agents or the use of anthracyclines in others? for the moment you don't have any biomarker. En el momento actual no hay biomarcadores que predigan la respuesta. We do test Nosotros elegimos como rutina para la enfermedad HER2 positiva y triple negativo, pero es más que nada información para el pronóstico. Nosotros asumimos que la paciente tiene bastante tumor y que va a responder mejor a las drogas anti-HER2 en la quimioterapia, pero esto no es algo que decidimos el tipo de quimioterapia, el tipo de anti-HER2 sobre la base del porcentaje de TH, pero las evaluamos como rutina de todos modos. La paciente es sometida a tumorectomía, se hace resonancia, ecografía, mamografía después de los 6 ciclos y la respuesta había sido masiva. Toda esa lesión solo quedaban 2 puntos que estaban a 3 centímetros distantes entre ellos, de 6 y 5 milímetros. No hay enopatías. Pasó a cirugía, entiendo que es bastante demandante la paciente y finalmente se realizó una tumorectomía y ganglios axilares, respuesta patológica completa. La paciente en este escenario, ¿cuál sería su tratamiento siguiente, doctor Evandro? ¿Trastuzumab, pertuzumab, como hizo la pregunta la doctora Patricia Rioja, o cambiaría a solo trastuzumab en este caso? Yeah, the guidelines recommend that Las guías recomiendan que las pacientes deben continuar con la misma droga anti-HER2 que ha sido utilizada en el contexto neoadyuvante. Si esta paciente ha recibido trastuzumab, pertuzumab y si tiene una respuesta patológica completa, entonces completaríamos el tratamiento con trastuzumab, pertuzumab. No tengo información para decir que pueda aumentar pertuzumab y darle solamente trastuzumab a esta paciente. Entonces, mi respuesta sería continuar con pertuzumab y trastuzumab. Y probablemente en la cirugía también no hemos sido tan agresivos. Recibe radioterapia, trastuzumab, pertuzumab, la ecocardiografía control, una FEBI en 58%, una reducción de 11 puntos, y justo anecdóticamente la paciente iba a viajar a Estados Unidos, quería recibir la vacuna del COVID. Así que vamos a tener que parar el tratamiento. Pero usted, ¿cuál sería el manejo? Entiendo que está usted es líder en el manejo de cardiotoxicidad. ¿Qué nos recomienda con esta reducción del 11% en la ecocardiografía, en el FEBI? Yeah. Even if she has a reduction of 11%. Ella tiene una reducción de 11%. Ella tiene estas variables significativas y sin tomar en cuenta el tratamiento que iría a los Estados Unidos, yo no suspendería la terapia anti-HER2, yo mandaría a la paciente al cardiólogo, yo comenzaría con la terapia con cardiología y la seguiría esta paciente de cerca. Y yendo de 69 a 58, yo estoy seguro que pararía el tratamiento en ese momento y yo trataría de maximizar el tratamiento cardíaco. Tenía diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Colesterol alto. Obesity? No. No, no. La vio el cardiólogo, le realizó un EKG no alteraciones, le realizó troponina, fue negativo, carvedilol vía oral. La paciente viajó en ese momento, no recibe la siguiente dosis de trastuzumab, pertuzumab. Y regresa luego de 4 semanas de viaje, de haber recibido las 2 dosis. La ecocardiografía FEBI en 55%. Aún había bajado más sin recibir la siguiente dosis.
Ujú. Se realiza una nueva ecocardiografía con FEBI en 58%. La paciente reinicia trastuzumab junto con inhibidores de aromatasa y la ecocardiografía ya fue con mejoría de la FEBI. El último trastuzumab el 18 de agosto del 2021 y la ecocardiografía posterior FEBI en 64%. Pregunta la doctora Patricia Rioja si es que le hubiese usted agregado el pertuzumab en esta paciente con toxicidad cardíaca y la respuesta patología completa. We've seen from the affinity trial that Nosotros vemos en el estudio de Affinity que el bloqueo dual con trastuzumab y pertuzumab no aumenta la toxicidad cardíaca en comparación con trastuzumab como agente único. Entonces yo no culparía pertuzumab por esto. Yo creo que el tratamiento que dio el cardiólogo como seguimiento en esta paciente más de cerca con la eco fue un buen abordaje. Hubiéramos hecho lo mismo. Habríamos continuado con las drogas anti-HER2. Otra cosa que usted trata de hacer aquí es tratar de buscar estos diferentes marcadores. Entonces siempre los buscamos ya que pensamos que a veces hay que ver la caída en la fracción de eyección ventricular izquierda antes que sea demasiado tarde. Tenía marcadores normales, esto estaba bien. Y yo creo que habría continuado el mismo abordaje sin parar el tratamiento, pero la paciente quería parar el tratamiento para viajar a los Estados Unidos. Hay una pregunta más de la doctora Falcón, pero creo que calza más para el siguiente caso. Es el último. Es una paciente posmenopáusica porque se realizó forectomía bilateral por un mioma a los 45 años y al ingreso tenía un estradiol de menos de 5. Una paciente que viene con 4 meses de crecimiento tumoral en la mama derecha, se hace ecografía, mamografía, muestra en febrero de este año un nódulo sólido de 6.8 milímetros, ganglio ovalado con cortical de 3 milímetros, tomografía no metástasis, va la paciente a biopsia, le realiza una biopsia decisional y la patología es carcinoma infiltrante tipo mucinoso, grado histológico 2, TIL 0, un tamaño tumoral de 1.5 centímetros, receptores hormonales 90%, progesterona 0%, ER2, 2 cruces, KI67 en 35, se hace un dual-ish con un ratio de 2.19. Ampliación de márgenes, ganglio centinela el 18 de febrero del 2021, no hay ninguna neoplasia y los ganglios son limpios. Una neoplasia infrecuente, ¿no?, para esta edad. No sé qué comentarios nos puede hacer en estos casos con patología tan histológicamente benignas. El doctor Guillermo Valencia pregunta si es que daríamos 6 meses de trastuzumab o nos vamos por los 12 meses. My first comment on this. Mi primer comentario es que nosotros normalmente no hacemos una biopsia excisional, simplemente hacemos la biopsia y luego operamos a la paciente. Ahí es cuando la vimos. No. I know, but Sí, lo sé. Pero solamente para comentar que aun si la paciente viene de afuera, es inusual que se haga una biopsia excisional. Entonces, simplemente hacer la biopsia y luego se opera posteriormente. Entonces, tenía un tumor que era 1.5 negativo para ganglios, positiva para receptores hormonales. Entonces, yo creo que paclitaxel por 12 semanas y trastuzumab por 1 año sería el tratamiento recomendado para ella. Si es que podemos reducir esto por 6 meses, no tenemos información al respecto. Yo sé que en ESMO se presentó una metaanálisis de pacientes individuales mirando a 12 contra menos duraciones, 12 contra 3 no mostró nada.
y no se pudo demostrar ausencia de inferioridad de 6 contra 12. Pero mi preocupación es que la mayor parte de los pacientes reciben una quimioterapia agresiva, antraciclinas y taxanos. No se desescaló la duración en estos pacientes que reciben menos quimioterapia. Aquí estamos hablando de 12 semanas de paclitaxel, el estudio ATT con 12 semanas de paclitaxel y un año de trastuzumab para desescalar la antraciclina en estos pacientes. Entonces desescalamos aquí la quimioterapia y no desescalamos las drogas anti-HER2. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Silvia Falcón. ¿Cómo podemos llevar los resultados del APT en adyuvancia hacia la neoadyuvancia? Yeah, so those trials that I mentioned, the Los decrescendo, estudios que mencioné, el decrescendo y el COMBAS, estos están tratando de reducir la quimioterapia, desescalar la quimioterapia en estos pacientes. Entonces van a dar un primer ciclo de taxanos con el bloqueo dual y luego los pacientes van a cirugía y si tienen una respuesta patológica completa, continuar solamente con estas dos drogas y luego les damos bloqueo dual. Entonces a mí me preocupa un poco dar un taxano y anti-HER2 por duraciones acortadas en este contexto neoadyuvante, ya que no habría gran cosa de respuesta patológica dependiendo del tumor, del tamaño del tumor, de los receptores hormonales y luego se necesitaría aumentar el tratamiento neoadyuvante con esto para estas pacientes. Entonces, si la paciente realmente es candidata para quimioterapia neoadyuvante en este momento, por fuera de un estudio clínico, yo iría por un curso completo de quimioterapia, sea utilizando antraciclina, sea utilizando docetaxel carboplatino para esta paciente. Okay. Este es el último caso. Solo tengo una pregunta. Estamos terminando de pasar del COVID, esperemos. La adyuvancia en los pacientes que paran el tratamiento con trastuzumab durante 2 meses, completan el año de tratamiento, los 12 meses, nos enfrentamos a eso continuamente, o sea, ya no los 17 ciclos planteados, sino son solo 12 finalmente porque el paciente no recibió tratamiento durante 2 meses. no, what we do here, if I have to stop treatment for any reason, Lo que hacemos es parar el tratamiento por alguna razón y luego reiniciamos un par de meses más tarde. Vamos por más ciclos de trastuzumab para completarlo. No reducimos la duración del tratamiento, entonces le damos las 17 inyecciones. Y hay una pregunta de Guillermo Valencia. Si es que comenzamos ambos anti-HER2 en caso de toxicidad cardíaca, como se ha mencionado en la presentación, sí. Reiniciamos ambos tratamientos. Si la función cardíaca está de vuelta a la normalidad, debido a que en Affinity no vimos un aumento de la toxicidad cardíaca con este bloqueo dual y también se preguntó acerca de la seguridad cardíaca con pertuzumab y trastuzumab. Entonces, he sido parte de esta investigación, el estudio que evalúa pertuzumab y trastuzumab. Entonces, nosotros no vimos un aumento en la cardiotoxicidad. Si miramos la información, la incidencia es igual a las infusiones intravenosas, entonces no hay aumento. Con respecto a la eficacia es similar, desde el punto de vista de la seguridad también es similar. Entonces no hay preocupaciones al respecto. Bastante demandante y creo que es un caso muy particular, ¿no? Una cirugía muy cortita para tanta enfermedad que tenía al inicio, viaja durante el tratamiento y la paciente no quería continuar con los 2 agentes. Entonces, tengo una pregunta más, creo que ya es la pregunta final. La verdad es que agradecemos mucho su permanencia en este evento. Es del doctor Hugo Fuentes. Él menciona, este último caso es un carcinoma mucinoso, que es bastante indolente. La primera pregunta es, ¿haría algún estudio más del ER2? ¿Iría por el FISH? ¿Tiene FISH algún estudio más, número de copias de PCR para el ER2?
Y la segunda parte de la pregunta es, ¿alguna experiencia de terapia ER2 en casos de buen pronóstico como este mucinoso? Yeah. For the R2 independent Para of el HER2, independientemente de la histología, lo más común en la variedad, tenemos como 5% de mucinosos, lo cual es bastante poco común. Nosotros los tratamos como si fueran HER2 positivo, como enfermedad agresiva. Nosotros no desescalamos el tratamiento debido a la histología en estas pacientes. No hay información que sustente ello. Muchas gracias, doctor Evandro. La verdad es que hemos excedido, creo, las expectativas que teníamos en cuanto a compartir su experiencia, que es muy enriquecedora para nosotros, sabiendo que ha conducido usted todos estos estudios realmente. Le agradezco mucho su presencia con nosotros. Agradezco al Laboratorio Roche la oportunidad que nos brinda de estar con speakers de tan gran nivel. A continuación vamos a compartir el siguiente evento. Voy a dejar de compartir pantalla para que Flor pueda subir las siguientes fechas de nuestro evento, que la verdad están muy interesantes. Muchas gracias, doctor Evandro. Muchas gracias a vosotros.